Bien, estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. El tema que corresponde para esta semana es Mesopotamia y Egipto. Si hablamos de Mesopotamia y Egipto, hablamos de las culturas más importantes del periodo de la prehistoria y de la edad antigua. Si bien es cierto, Mesopotamia y Egipto se desarrollan en la edad antigua, sus inicios lo vemos incluso en la edad de bronce, donde Mesopotamia, localizado en el país actual de Irak, en el cercano oriente, descubre la agricultura. Vamos con lo que es la ubicación. Vamos con la ubicación. Menciono que aquí la cultura de Mesopotamia está localizado en el país actual de Irak. Dice, ¿en qué zona del mundo se ubicó la cultura mesopotámica? La cultura mesopotámica. A ver, el término Mesopotamia proviene de las palabras griegas meso, que es medio, y pótamo, que significa país entre ríos. La cultura se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, la región cercano oriente, continente asiático. Miren, aquí hay dos ríos, ¿no? Son los más importantes del periodo de la edad de bronce. Este es el río Tigris, que estoy marcando con rojo, río Tigris, y por aquí está el Éufrates. Cuando esta cultura se desarrolla hace más de 4.000 años de antigüedad, ambos ríos desembocaban aquí en el Golfo Pérsico, pero han pasado los años y estos dos ríos se van a unir en esta zona llamada el Chad y forman un nuevo río conocido como el Chad arábigo o arábico. Arábigo o arábico, aquí es. Bien, esto es lo más importante de su ubicación. Vamos a verlo nuevamente. País Irak, cercano oriente, Asia. Bien, Asia, Asia. Características en lo que vendría a ser sus actividades económicas. A ver, en agricultura tenemos que ellos conocieron técnicas hidráulicas, es decir, van a trabajar con las corrientes de los ríos, van a trabajar con lo que es el caudal, el cauce, y lo van a dirigir hacia los lugares que ellos crean convenientes, ¿no? Con el uso de los llamados diques, que son como unas pequeñas puertas que dan acceso a pequeños o a pequeñas redes de canales. Estos son los canales, como ríos más delgados, hechas por el hombre. Estos canales iban a llevar el agua a los puntos de cultivo. Bien, estos canales van a recibir el agua del río Tigris y Éufrates mediante estos diques. Bien, a su vez, la agricultura se había trabajado por la azada, la pala, el arado de madera con cono para semillas. Esto lo vemos aquí, ¿no? Un arado que es, digamos, pues, ¿no? una maquinaria basada en la fuerza animal. ¿Bien? ¿Qué más dice aquí? Productos que se han trabajado, cebada, trigo, el sorgo, lino, el arroz de la India, el sésamo para el aceite. Es lo que producían. Entonces, aquí tenemos estas características, ¿bien? En arquitectura, lo más destacado, rescatable, es la construcción de estos edificios llamados los zigurats. Los zigurats. Bien. Estos zigurats son edificios administrativos, donde en la parte superior había, bueno, un pequeño templo como objeto religioso. Menciona que aquí que el zigurat cumplía diferentes funciones.
Primero fue un centro administrativo de la ciudad-estado. Recuerda que Mesopotamia está dividida en grupos llamados ciudades-estado. Estaba rodeada por su propia muralla de 8 metros de altura. Tiene una planta rectangular, menciona 61 por 45 metros y 15 metros de altura. En total, ¿no? En total serían los 15 metros. En matemáticas, mira, es uno de sus principales aportes. Vemos que conocen la matemática. Ellos nos van a dejar, por ejemplo, en trigonometría la medida sexagesimal. Las medidas sexagesimales, la circunferencia, esto de la geometría, las fracciones y las ecuaciones. Bien. Aquí está la forma, ¿no? Como así en las numeraciones. Mira, el 2 muy parecido también al 12, pero el 12 tenía esta característica, este como triangulito, y el 1 muy parecido al 60. Bueno, y tendríamos que ver cuál sería la diferencia, ¿no? De repente, uno de sus aportes más recordados o conocidos, o lo que la historia específica u oficial te exige saber es la escritura de Mesopotamia, una de las más antiguas de la humanidad. Vemos aquí que esta escritura tenía forma de cuñas. Una cuña es un clavo. Puesto que esto se hacía en arcilla y después se acuñaba. Bien, esto acá dice servía para la escritura de leyes, literatura, matemáticas, ahí dice escritas sobre tablillas de arcilla, descifrado por Sir Henry Rawlinson, utilizada en la piedra Behistún. Rawlinson fue el hombre que va a descifra esta escritura. Pero Rawlinson lo hace de la mano de un señor llamado Alexander Bota, quien es también uno de los más importantes científicos que estudian esta cultura. Bien, cuando hablamos de leyes, Mesopotamia nos deja leyes como el código de Ur-Nammun, el código de Ur-Nammun que es el más antiguo, también nos deja el código Hammurabi o Hammurabi, con el famoso ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aparte de estas leyes, también nos deja literatura. En literatura vemos obras como la epopeya de Gilgamesh, también nos deja lo que vendría a ser la bajada a los infiernos, eh, y el poema de la creación, que son las obras más importantes. Obviamente hay otras más, pero son estas tres las más destacadas en literatura de Mesopotamia. No te olvides, el poema de Gilgamesh, poema de la creación y la bajada a los infiernos, donde aparecen personajes como Ishtar, la diosa del amor, aparece Shamash, el sol o la justicia, también aparece Gilgamesh, héroe mitológico, Enkidu, entre otros. ¿Bien? Te hablaba de literatura hace un instante, y acá tenemos justamente el llamado poema de Gilgamesh, poema de Gilgamesh. Mitos de origen tiene como tema principal la búsqueda de la inmortalidad. Los personajes principales en el poema de Gilgamesh, lo vamos a escribir acá, un segundo, sería obviamente Gilgamesh, también estaría Enkidu,
Ishtar. Son los más importantes personajes del poema de Gilgamesh. Luego tenemos también vamos a poner aquí, poema de la creación. Donde los personajes más importantes vendrían a ser aquí Shamash, y Ea. Hoy también otros más, pero estos son los más importantes. Poema de la creación. Y la bajada a los infiernos, donde está acá Tamuz e Ishtar. ¿Bien? Bien. En el poema de Gilgamesh, bien, cuentan que Gilgamesh era un gobernante, el cual era un poco discutido en sus decisiones. Gilgamesh comenzaría con esto del esclavismo. Recordemos que en el periodo de la prehistoria, en la edad de bronce, donde aparece lo que es Mesopotamia, surge el esclavismo incipiente. Gilgamesh tendría mucha gente esclavizada. Cuenta la historia del poema de Gilgamesh, que esta gente esclavizada comenzó a pedir ayuda a los dioses porque estaban cansados del esclavismo. Y los dioses hacen una reunión entre ellos y se envía a un semidios a castigar a Gilgamesh para que no siga cumpliendo o haciendo o teniendo injusticias con su pueblo. Es así que los dioses envían a Enkidu, un ser con cuerpo antropomorfo, medio bestia, medio hombre. Se va a enfrentar a Gilgamesh, pero Gilgamesh evita la lucha, la pelea, y le dice que el esclavismo que él había creado o formado en Mesopotamia era con la única finalidad de agradar a los dioses, porque él esclavizó a su propio pueblo para crear ciudades y crear templos en honor a sus dioses. Tanto es así que la ciudad más importante tenía el nombre de un dios, Ur, en honor al dios Uruk. Luego hay otras ciudades importantes con nombre de dioses. Entonces Gilgamesh entiende que Enkidu entiende que lo que hacía Gilgamesh era bueno para los dioses. Y Enkidu se hace amigo de Gilgamesh y ya no lo castiga. Y fue justamente esa la finalidad con la cual lo mandaron a la tierra, castigar a Gilgamesh. Los dioses se enteran de esto, ven la reacción de Enkidu y bueno, decide bajar la diosa Ishtar a castigar a Gilgamesh, pero Ishtar es la diosa del amor y cuando lo ve a Gilgamesh se enamora de él. Gilgamesh rechaza a la diosa y la diosa decide vengarse de él. Al vengarse de él, mata a su familia y mata a Enkidu. Es en este periodo de tiempo en el cual mata a la familia y a Enkidu que él decide buscar la forma de salvarlos. Y en esta búsqueda de salvarlos es donde el poema de Gilgamesh se convierte en la epopeya de Gilgamesh. Bien, acciones heroicas, luchas contra monstruos y demás. Eso es lo más importante del poema de Gilgamesh. En el poema de la creación, Shamash tiene una hija, ¿no? Con la diosa Ea, que es el agua. Esa diosa, el producto del amor de Shamash y Ea, se descontrola y hace mucho caos. Entonces, Shamash
llama a todos los dioses y semidioses para que detengan a su hija y promete darle el trono a aquel que venza a su hija. Y es así que viene en el poema en la creación un señor llamado Marduk, y Marduk vence a esta hija de Shamash, y Marduk se convierte en el dios más importante, por eso que vamos a ver en el periodo de Babilonia, que el dios más contundente se llamó Marduk. Luego está la bajada a los infiernos, donde Shamash, donde Ishtar baja a lo más profundo del infierno a buscar a su amado Tamuz, que estaba en el fondo del infierno prisionero. Acá también menciona que el código Murabi, ¿no? Está parte de la literatura, pero vamos a nombrarlo también que está en parte de lo que es el derecho de Mesopotamia. En Mesopotamia conocían varios tipos de leyes. Hablamos del código Murabi. El código Murabi, hecha por el emperador Hammurabi o Hammurabi, es una copia del código de Ur-Nammu. Ur-Nammu es mucho más antiguo que Hammurabi. Pero a diferencia de Hammurabi, Ur-Nammu crea un código local de leyes solamente para su pueblo, llamado Ur, no lo hace para toda Mesopotamia. Hammurabi lo copia y lo hace para toda Mesopotamia, porque era emperador. Aparte que Ur-Nammu solamente lo tenía de manera oral, Hammurabi fue más astuto y lo pone de manera textual, lo manda a escribir. El código Hammurabi tiene 288 leyes referidas a todos los aspectos de la sociedad: actividades económicas, impuestos, gobierno, religión y sanciones. Si tú cometías un delito, serías juzgado según este código Hammurabi, que tenía entre sus principales leyes la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Bien, veamos el proceso histórico, cómo se desarrolla esta cultura. Sabemos que Mesopotamia está en las orillas del río Tigris y Éufrates, en el país actual de Irak, ¿no? No olvides. Acá tenemos un mapa donde, vamos a ver, un segundo. Ya. Acá vemos dos periodos muy destacados: el periodo sumerio y el periodo acadio. Este periodo sumerio y acadio está dentro de otro periodo llamado los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos, los primeros asentamientos humanos de personas se dan en las ciudades sumerias, al sur de Irak. Aquí, en las ciudades sumerias, vemos lugares que van a quedar perpetuados en historia, lugares llamados como, por ejemplo, Ur, tienen también acá a Nippur, obviamente, Babilonia la Grande, por acá también está Uruk, Lagash. Son los lugares más importantes, ya debido a los restos encontrados ahí. Uruk, Lagash y Nippur, y el más contundente, Babilonia. Bien, eran ciudades con autonomía agrícola y guerrera. Eran ciudades gobernadas por un patesí, un gobernante local. Este periodo se caracteriza por tener varias ciudades con gobiernos locales. ¿Ya? No hay un gobierno centralizado, no hay un gobierno de un emperador, aún no. El gobierno del emperador llegaría con el periodo acadio, en el periodo acadio. En el periodo acadio aparecería el primer emperador de la historia. En el tiempo de los acadios destaca el señor Sargón, Sargón I o Sargón de Akkad. Bien, Akkad por los acadios. Sargón crearía una capital llamada la capital Agade. Ahí está, Agade era su capital. Bien, tuvo expediciones militares, se expandió por muchas partes de Mesopotamia, unificó a los sumerios, pero finalmente de tantas peleas
va a ser derrotado por un grupo o una tribu llamada los Gutis. Los Gutis van a derrotar a Sargón y van a destruir Ágade. Pero previo a que destruyan Ágade, tuvo Sargón importantes victorias como la batalla de Bla, Mari, Tutul, Akshak, entre otras, ¿bien? Todo esto haría que Sargón se convirtiera en el primer emperador de la historia, luego vencido, ¿no? Pero, en fin, cuando es vencido por los Gutis, se ve obligado a liberar a todos los pueblos como Aur, Larsa, Lagash, Ausan, Susa, Girsu, Nippur, todos son liberados y viene otro periodo llamado el Renacimiento Sumerio, donde todas las ciudades nuevamente toman su autonomía, pero destacaría una entre todas. Esta ciudad que destaca sería la ciudad de Ur, y aquí aparece el señor Urnamún con su código de leyes locales, ¿bien? Ur destaca entre todas, y Ur le daría base política y económica al siguiente periodo, porque de Ur, que era la más importante, lo va a seguir el periodo de Babilonia. Ya, señora Melín, no hay problema. Entonces, Babilonia destacaría después de Ur, y Babilonia y Ur le dan nacimiento a dos personajes. Por ejemplo, en Babilonia nace Hammurabi, un gran gobernante que se la mencioné, Hammurabi, pero en Ur nace otro personaje llamado o conocido como el padre de la fe, Abraham, el padre de la fe. Así es, de Ur nace Abraham, y de Ur sale hacia su tierra prometida en Canaán. ¿Bien? Y luego, aquí en Babilonia, bueno, pues el señor Hammurabi crearía su gran imperio. Y viene el imperio babilónico. Este imperio babilónico sería la unión de todos los pueblos asirios. ¿Dónde está? Un segundo. Naciendo acá, se expande por toda la zona roja, es decir, conquistando los sumerios, luego conquista los pueblos vecinos y crea, aquí en este color medio celeste, turquesa, el primer imperio babilónico. Este es el primer imperio babilónico, para que luego sea reemplazado por el imperio asirio, quien tiene mayor dominio y mayor expansión. En el imperio babilónico destaca, como te dije, el señor Hammurabi, que tenía este aporte en el derecho, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Bien, ojo por ojo, diente por diente. Bien, a ver, vamos a cortarte un segundito. Dejamos de compartir. Listo, vamos a compartir. El análisis de las sociedades que se desarrollaron en Mesopotamia a través de sus principales protagonistas. Les doy una bienvenida, soy Michael Mendieta y este es nuestro canal de Creciendo con la Historia en este nuevo segmento de el desarrollo de la historia universal a partir de semblanzas y episodios históricos. Mesopotamia, como lo mencionó el padre de la historia Heródoto, es una región entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Hoy día pertenece a Irak. Es un territorio en donde
fue parte de la revolución neolítica, se desarrolló lo que se conoce como el creciente fértil y posteriormente pues se ubicaron importantes civilizaciones. La primera de ellas fueron los sumerios, que lograron impulsar una serie de avances tecnológicos, agrícolas y también el aspecto de la política, la cultura, entre otros. Pero el día de hoy vamos a hablar de una figura que provocó pues cambios en la historia de este conjunto de pueblos. Estamos hablando de Sargón. Sargón I es un personaje importante, ya que es considerado como el primer emperador de la historia universal. Esto implica que se formó un imperio, el Imperio Acadio, que sometió a los sumerios, a estas ciudades-estado sumerias que llegaron pues a desarrollarse, ¿no? En ese sentido, cuando un estado somete a otros estados a través de la violencia, se forma pues un imperio en el plano histórico, siendo los acadios el que va a dar inicio a este proceso imperial. Y Sargón es considerado como el primer emperador. Los orígenes de Sargón son todo un misterio. Seguramente se va a vincular mucho al pueblo que dio origen pues a Mesopotamia. Estos pueblos llamados sumerios, acadios, tienen un origen que es el semita. Estos pueblos habitaban en las zonas periféricas sureñas del creciente fértil, en cual había logrado establecer un importante enclave en la región de Kish. Sargón vivió pues en el tercer milenio antes de nuestra era, pero las referencias que se logra conocer por parte de este personaje está relacionado con un texto asirio que data del siglo VII antes de nuestra era, presentado como una autobiografía en la cual se habla de su nacimiento, de su infancia, y que va a lograr coincidir esta historia con el origen también del famoso Moisés, ¿no? Personaje importante dentro del mundo hebreo y que se encuentra en la Biblia. Miren ustedes las coincidencias. Voy a citar parte de esta autobiografía de Sargón. Mi madre era una gran sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre acampaban en la montaña. Mi ciudad es Asupi-Ranu, que está situada a las orillas del Éufrates. Mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió y me trajo al mundo en secreto. Me depositó en una cesta de juncos cuyas rendijas tapó con betún. Me arrojó al río sin que yo pudiese salir de la cesta. El río me arrastró, me llevó hasta la casa de Aki, el aguador. Aki, sumergiendo su cubo, me sacó del agua y me adoptó como hijo y me crió. Luego me enseñó su oficio de jardinero. Cuando era jardinero, la diosa Ishtar se enamoró de mí, y así fue como ejercí la realeza durante 70 años. Es lo que menciona en su autobiografía Sargón. En ese sentido, Sargón fue criado por Aki y amado por la famosa diosa Ishtar. Sargón terminó siendo servidor y copero del rey de Kish, Ur-Zababa. En este momento Kish, junto con Uma, Uruk, Lagash, formaba parte de una confederación sometida al rey Lugasegesi, soberano de toda Sumeria. Sargón, no se sabe cómo, consiguió derrocar a Ur-Zababa, fraguando un pequeño señorío y fundando una nueva capital, Akkad. Consolidando su posición, Sargón marchó contra el rey Lugalsagesi, el cual venció y capturó, proclamándose rey del país de Sumer y también de Kish. Con todo, Sumeria bajo su poder, su reinado estableció una nueva era para el país. Estableció que el acadio y el sumerio fueran las lenguas oficiales del Estado.
Conservó a los gobernadores locales, llamados lugales y ensis, en sus puestos, pero estos puestos fueron ocupados por los acadios. Él buscó también establecer relaciones religiosas. En ese sentido, justificó su poder llamándose vicario del dios del viento de los sumerios, que era Enlil, y también ungido de otro dios llamado Anum. Convirtió inclusive a su hija en una suma sacerdotisa de la diosa Enana. Una vez estabilizado su reino, empezó pues a conquistar otros pueblos. Neutralizó el reino de Ebla, conquistándolo junto con Mari y Larmuti. Acto seguido marchó al sur, donde trabó combate con el reino de Awan, costándole 2 campañas en someter a este y a sus aliados. Se dice que en todo el transcurso de su reinado imperial, Sargón libró más de 30 batallas. Es por eso que el imperio acadio logró desarrollar un esplendor que nunca se había visto en la historia. Es la primera vez que se forma un imperio. Pero este poder, esta hegemonía, empezó a apagarse. Según cuentan algunas crónicas, todos los pueblos se rebelaron contra él, pero él después los atacó con todas sus fuerzas, derrotándolo a todos los rebeldes. Su reinado duró 56 años. A su muerte, su hijo Rimush logró acabar las revueltas que se habían dado origen en la etapa final del reinado de su padre. Este nuevo rey, Rimush, muere asesinado y lo va a reemplazar su hermano, Manishtusu, quien logró conquistar Omán. Solo el nieto de Sargón, Naram-Sin, logró estabilizar el imperio recuperando los territorios perdidos. Hizo frente también a numerosas invasiones, haciendo hincapié en las de los Guti, que van a terminar el imperio durante el reinado del hijo de Naram-Sin, llamado Sharka-Lishari. Y es ahí donde hemos logrado repasar una parte importante de la historia de Mesopotamia con la figura emblemática de Sargón. El día de hoy se A ver, ya hemos visto personajes importantes. Sargón es uno de ellos, y luego también hemos visto a Hammurabi, el famoso código Hammurabi. Bien, Sargón se desarrolla en este periodo del Imperio Acadio. Luego aquí en el Imperio Babilónico vemos a el señor Hammurabi con sus códigos. Sargón es el primer emperador, luego lo consolida el señor Hammurabi, para que luego llegue el gran imperio asirio. Ya, hablar del imperio asirio ya es una cosita más extensa, más sofisticada, puesto que los asirios van a lograr no solo una expansión militar, sino también van a llegar a conquistar lugares inimaginables, como por ejemplo, los asirios invaden y conquistan Egipto, derrotando a los faraones y quedándose con sus tierras. Obviamente luego los van a dejar, y bueno, pues van a ser despojados, pero van a llegar hasta Egipto. Bien. La capital del imperio asirio es Asur, en honor al dios Asur. Pero luego el señor Senaquerib, que es un gobernante, Senaquerib decide cambiar la capital a Nínive, siendo Nínive el punto más estratégico y punto de expansión militar de ahí en adelante. Nínive. Desde aquí saldrán expediciones militares rumbo a Egipto. ¿Quién invade Egipto? A ver, para hablar de la invasión a Egipto, tendríamos que hablar del gobernante Esarradón. Esarradón comienza la invasión
y consolida la invasión y termina la invasión el gran Asurbanipal. Asurbanipal. Asurbanipal conquista Egipto, pero luego se va a encontrar con una rebelión, la rebelión de los medos y babilónicos, o babilonios, puesto que, mira, se había quedado con casi todo el cercano oriente, mira, toda esta zona es el imperio asirio, llega hasta casi lo que es Turquía, Canaán, Egipto, Arabia, hasta el Golfo Pérsico. Aquí estaba Media, donde vivían los medos, que también serían invadidos, pero son justamente los medos quienes se rebelan, los medos y los señores de Babilonia. ¿Bien? Ellos se rebelan contra Asurbanipal, creando la rebelión del señor Ciaxares y Nabopolassar. Ciaxares y Nabopolassar se enfrentan a Asurbanipal, ¿bien? Destruyendo el imperio asirio y creando nuevos reinos, reinos mucho más pequeños. Aquí se forman dos reinos contundentes luego de la caída de los asirios. El reino de Nabopolassar, llamado también el segundo imperio babilónico, y el reino de los medos, encabezado por Ciaxares. Cuando los medos comienzan su expansión, hay un pequeño grupo de los medos llamados persas. Finalmente los persas se imponen a los medos y los medos se transforman en la cultura persa. De ahí en adelante, los persas son los que van a invadir todo el oriente, al final llegando al territorio mesopotámico. Son los medos y luego se convierten en el gran imperio persa, de Ciro, de Darío, de Jerjes. Pero ¿quién es este señor Asurbanipal? Vamos a compartir también para ver otra visión diferente de Asurbanipal. Un segundito. Importantísimo, ¿eh? Él viene en examen de admisión. ¿Y por qué es importante Asurbanipal? ¿Qué dio al mundo Asurbanipal? Él nos va a dejar la primera biblioteca del mundo y la expansión más extensa, más larga de este periodo. Acá veo varios puntos acerca de Asurbanipal. Bueno, una de las cosas anecdóticas de él, dice que a Asurbanipal, no sé por qué tanto lo chancan con esto, pero dice que él odiaba a los leones, o simplemente le decían el rey cazador de leones. A ver, un segundito. Vamos a ver rapidito si es que este videito nos importa o no, porque si hay videos que no.
Gracias, Naomi, gracias. Gracias, Naomi, gracias. Ya, ¿por qué mostramos la imagen de Gran Bretaña? Este es un museo inglés, pero en Inglaterra se encuentran los restos de este periodo, ¿no? Sobre todo porque en la edad moderna, contemporánea, los países árabes estuvieron bajo el dominio de Inglaterra. Y cuando los ingleses llegaron y ven estas reliquias, no lo pensaron dos veces y se llevaron todo. Es como lo que ocurre con Iron Bingham. Ustedes saben que lo que se encontró en Machu Picchu no está en Machu Picchu. Todas las cerámicas, el oro, la plata, fue llevado a Estados Unidos, ¿no? Y que ahora, después de muchos años, se ha ido devolviendo poco a poco. Es la costumbre que tienen estos países de llegar a un sitio, según ellos lo descubren y se roban todo. Eso ocurrió con Machu Picchu. Casi todos se llevaron a Estados Unidos. ¿Qué universidad fue, chicos? ¿Saben qué universidad se llevó los restos de Machu Picchu? A ver, Alonda, Andrea, Naomi, Rubín. Muy bien, Rocío, la Universidad de Yale. ¿No? Y que la televisión peruana, encima recuerdo hace un par de meses, un par de años, comenzó a decir, gracias a la Universidad de Yale hemos recobrado nuestras riquezas de Machu Picchu. Gracias, le daba gracias todavía a Yale por haberse robado lo que se robó, porque se lo han robado. Porque lo de Machu Picchu es de Perú, lo que pertenece a ti, a Abel, a ti, Rocío, a mí me corresponde verlo, no a ellos, pero se los llevaron. Decían que nos hicieron un favor, yo no le veo ni un favor por ningún lado. Ahora han devuelto unas cuantas cerámicas. ¿Y el oro, por qué no lo devuelven? La plata. Igual ocurre con... Exacto, así es, así es. Igual ocurre con Mesopotamia, realmente triste, porque si tú quieres ver algo de Egipto, ¿sabes a dónde tienes que ir? A Francia. Porque en el Museo de Toulouse están las principales obras egipcias. Si no me equivoco, creo que tiene 1 o 2 años el Museo de Sitio de Egipto, en la ciudad de los faraones. Y recién han llevado algunos restos a Egipto. No. Hagamos una aclaración. Egipto nunca fue descubierta, porque Egipto nunca desapareció. Egipto siempre estuvo en la historia antigua, media y moderna. Las pirámides siempre estuvieron ahí. O sea, las pirámides no fueron descubiertas. Siempre se conoció de ellas. Nunca se perdieron en la historia. Lo que hizo Napoleón en sus campañas napoleónicas, vamos ahí a hacer una pequeña corrección, no fue descubrir ni las pirámides, no descubrió nada, porque todo estaba al conocimiento de todos. Napoleón no descubrió nada. Fue el señor Champollion, el que descifró la escritura, la más antigua. Eso sí, lo descifró, pero no descubrió nada. ¿Qué pueden descubrir de algo que siempre estuvo a la vista de todos? No. ¿Tú crees que pudo descubrir las pirámides? ¿Tú crees que las pirámides estuvieron ocultas? Las pirámides son gigantescas, son también una montaña. No, siempre estuvo a la vista, solo que fue descuidado. Incluso se sabe que en las batallas napoleónicas, una bala de cañón de Napoleón cayó sobre la esfinge. La esfinge, ese cuerpo de león con cabeza de faraón, que le falta la nariz. ¿Sabes por qué le falta la nariz? Porque dice que un soldado de Napoleón apuntó mal y le voló la nariz. Le hizo la rinoplastía a la esfinge, gratis. ¿Y por qué porque estuvo ahí, pues. Así es. Se llevó no una, se llevó un montón. ¿Por qué? Porque los franceses se creían los dueños del mundo, comenzaron a excavar y se llevaron. Lo mismo ocurre acá en este museo. Ya, claro. Eso sí. No descubrió nada en Egipto, ¿no? Pudo hacer estudios arqueológicos porque la arqueología ya existía en Francia. Eso sí se le tiene que atribuir. En Francia e Inglaterra ya existía la arqueología, la antropología, ciencias que al Perú, por ejemplo, recién han llegado en los años 50, 40, no han llegado antes. Ahí está, él es Asurbanipal
y se le pone como un león, ¿no? Ya ustedes pueden buscarlo más adelante, investiguen. Tenía una fijación con los leones este señor, no sé qué pasó en su vida, pero en casi todas sus obras o sus estatuas se le ve a su Bonipal con un leoncito, o abrazando el león o matando un león. ¿Te imaginas tú tener un león en casa? Con sus leyes, un hombre fornido, con una barba helada, los árabes. Ah, mira, tiene su Rolex, tiene su reloj. Es un viajero del tiempo, parece, ¿no? O es un smartwatch. Ahí está. Normalmente estos estatuas son de bronce, chicos. Son de bronce. Esta era la tecnología de aquel tiempo. Estas dos imágenes, importante, chicos, ha venido en el examen de admisión. Estos son los llamados toros alados. ¿Bien? Toros alados. Estos toros alados aparecen en la literatura de Mesopotamia. Y estos toros alados tienen la característica de tener cuerpo de toro, pero cabeza de hombre, ¿no? Ahora, en la actualidad, cuando en Grecia hay algo totalmente opuesto, ¿no? En Grecia hay algo opuesto. ¿Cómo se llama lo opuesto a los toros alados en Grecia? ¿Quién lo recuerda? El Minotauro, ¿no? De la historia de Dédalo, la historia de Ícaro, ¿no? A ver, pregunta exacta. En examen de admisión que vino en la Universidad de Villarreal preguntaron ¿a qué corresponde, a qué expresión cultural corresponden los toros alados de Babilonia? A ver, si te pregunto, ¿a qué corresponde? ¿Esto es pintura? ¿Esto es arquitectura? ¿Esto es cerámica? ¿O esto es escultura? Es sencillo, ¿no? Así vienen los exámenes de admisión. No es tan complicado, no tengan miedo. Pero díganme, ¿esto qué es? Cerámica. Ah, ahí está, Alondra me respondió por interno. A ver, Luisito también. Cambia el nombre, pues hijo, te cambias. A ver. Ahí está, 2, 3, 4, ya muy bien, todos están acercando. Chicos, ¿a qué corresponde esto? Solamente 2, 3, 4, chicos, nadie más. Son 60 en el aula. Vamos, ¿eso qué es? Escultura, cerámica, arquitectura, ¿qué son los toros? Muy bien, ya, vamos a ver la respuesta. Es escultura. Muy bien, Edwin, Rubí, muy bien, chicos. Esto es escultura, toros alados. Es cuerpo de toro, con alas de ave. Particularidad en la escultura, tienen 5 patas. Tienen 5 patas. No son cuatro, son 5 patas, ¿bien? Ya, pero está en cerca. En tierra bien. Culturales. Muestra las escenas de cacería. ¿Tu cacería de qué? Por todos lados leones.
Siria, es una Siria. Tan rara esta obras relacionadas a la cacería de leones. Repetía, gracias por la acotación, Naomi. Se mencionaba que no es uno ni dos, las imágenes de cacería son muchas imágenes. Esto posiblemente con la teoría de pensar de que así muestra el poder el hombre sobre la naturaleza. Recuerda que este es un imperio avanzado, no es un imperio rudimentario, no es un imperio la cúspide esclavísimo. Aquí ya había esclavismo. Aquí el animal, el débil, que el fuerte, que el malo, no, tus enemigos podían sacar del poder. Y así se le ilustra a Mugabe, a Surbanipal, cazando, matando, ya, atravesando leones. Pues nos quedamos de repente ahí con esto de que es importante, ¿no? Muchas potencias en el mundo se apropian de cosas que no les corresponden. En este caso, Inglaterra, de la riqueza iraquí. Esto es de Irak. Como en su momento, la Universidad de Yale se llevó todo lo que encontró de Machu Picchu. Ahora ha devuelto unas cuantas cerámicas y dice que ya devolví, no ha devuelto pues, ni el 1% de lo que se llevó. En el gobierno de Alejandro Toledo, también la señora Elian Carr se llevó a Israel mantos paracas, se llevó cientos de mantos paracas, y hasta ahora los están devolviendo. Según ella, para exposición, no sé cuánto dura la exposición, ha durado más de 20 años, no lo devuelve, cuando supuestamente era ida y vuelta, pero no lo ha hecho. A ver, luego de la caída de Asurbanipal, el imperio babilónico renace, y acá también surge otro personaje. Mesopotamia tiene unos personajes muy bonitos, ¿ah? Ahora acá aparece Nabucodonosor II. Este señor te va a enseñar lo que hace un hombre enamorado, ¿ah? Nada que regalo florcitas, que cuelgo mi foto en el Facebook contigo, en mi estado, no, que no hace tonterías. Él nada que te regale una rosita, un girasol, no. Él te construye un jardín, ¿te imaginas? Y no es cualquier jardín, te hace los jardines colgantes. Para la época era lo más pituco, pero lo más fashion. ¿Quién va a tener un jardín colgante en medio del desierto? Porque el imperio persa está en un lugar desértico. Él hace esto en honor a su amor, ¿no? A su esposa. Si hablamos de Nabucodonosor II, lo más importante es este aporte, ¿no? Que el mundo lo recuerda. Los jardines colgantes de Babilonia. Jardines colgantes, además de apresar a los hebreos. A ver, ¿dónde hay jardines? Incluso tú puedes buscarlo creo que en Netflix, o no sé en qué plataforma, pero Nabucodonosor tiene hasta películas, ¿ya? Vamos a poner rapidito acá, otro punto de vista con respecto a Nabucodonosor. Ya, aquí lo tengo. Dame un segundito.
Ah, ya. Y también recordar, de repente tú eres una persona creyente, amante de la fe y demás. Nabucodonosor es nombrado mucho en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque él fue el que apresó, pues, justamente a los hebreos. Y bueno, es teoría de que la Biblia fue escrita en su periodo. O sea, el Antiguo Testamento se comenzó a escribir en el periodo en el cual él iba preso, o lo lleva preso a los hebreos hacia una ciudad de Babilonia llamada Babel. La ciudad de Babel era la ciudad de los presos, ciudad de los confundidos. Vamos a poner, a ver, papá. Sin la Biblia y sin la ópera de Verdi, el nombre del rey Nabucodonosor II hubiera permanecido casi oculto. Pero habría que esperar hasta el siglo XX para que la arqueología y la epigrafía de la mano de Robert Goldewey nos descubran el esplendor de su reinado, en particular de la célebre puerta de Istar, del fabuloso Etemenanki y de los míticos jardines colgantes de Babilonia. Nabucodonosor nació en el 630 a.C. Poco tiempo después, el indomable imperio asirio, que dominaba con mano de hierro toda Mesopotamia y gran parte de los territorios circundantes, en la cúspide de su grandeza, cayó inexorable con la muerte de su rey Asurbanipal y la destrucción de su fastuosa ciudad Nínive a manos del general babilonio Nabopolázar, el padre de Nabucodonosor. La conquista de un imperio no es garantía de éxito con los vecinos, que también van a querer aprovechar esa caída para levantarse y conquistar. El primer punto de la agenda del nuevo rey Nabopolázar era la de afianzar los territorios antes bajo dominio asirio y asegurarse el pago de tributos, básico en la estructura burocrática de cualquier reino. Sus enemigos tradicionales eran los egipcios y los medos, pero para consolidar los planes de expansión hay que buscar aliados, y así casa a su hijo mayor, Nabucodonosor II, con la hija del rey medo, Ciáxares, y consolida una alianza. Técnicamente se quita a un enemigo de encima. Su objetivo ahora estaba al oeste, hacia las ciudades costeras del mar Mediterráneo, territorio que habían recuperado los egipcios a los ahora inexistentes asirios, entre los que se encuentran los reinos tributarios de Siria, Judá e Israel. Transcurre el año 606 a.C. y Nabucodonosor II va a la guerra. Triunfa en la batalla de Carquemish, derrotando al faraón egipcio Necao II, que debe retirarse, pero no sin ir haciendo sus respectivas negociaciones a futuro con los reinos a su paso, entre ellos el de Judá. Ahora el objetivo del príncipe babilónico es Egipto, pero se entera que su padre, Nabopolázar, acaba de morir y debe regresar para ser coronado rey. La expansión es detenida, pero no olvidada. Luego de un tiempo, con nuevos ímpetus, regresa para consolidar su anhelada conquista, pero se encuentra con constantes rebeliones en sus reinos tributarios, que lo distraen de su objetivo primordial. Después de vencer a cimerios y escitas, Nabucodonosor llevó a cabo varias campañas sobre Siria y Judá. Un intento de invasión a Egipto en 601 a.C. tuvo algunos contratiempos causados por diversas rebeliones en el Levante, incluyendo a Judá. Nabucodonosor terminó con las rebeliones capturando a Jerusalén en el 597 a.C. y llevando al rey Jeconías a Babilonia. Cuando el faraón Apries intentó nuevamente una invasión a Palestina, en 589 a.C., Judá y otros estados de la región se rebelaron. Un segundo asedio a Jerusalén ocurrió entre 587 y 586 a.C., finalizando con la destrucción del templo y la ciudad, así como la deportación de muchos ciudadanos a Babilonia. Este periodo de la historia del antiguo Israel se conoce con el nombre de el exilio. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los miembros de la élite de Judá que se oponían a la hegemonía babilónica, así como una parte de los artesanos. Otros judíos se refugiaron en varios países vecinos, sobre todo en Egipto.
Muy probablemente gran parte del material que contiene el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, fue compilado durante el exilio en la capital babilónica, por estas mismas fechas, a comienzos del siglo VI a.C. Ninguna ciudad de la antigüedad fue tan deseada y temida, admirada y deshonrada, devastada y reconstruida como esta. El prestigio de la ciudad era incomparable a los ojos de sus contemporáneos. Los soberanos más carismáticos quisieron conquistarla e imprimirle su huella, embelleciéndola aún más o bien destruyéndola. Babilonia se había convertido en el corazón espiritual e intelectual de la antigua Mesopotamia, brillando con luz propia sobre el mundo civilizado. Por esos tiempos debían haber concluido ya las grandes obras que levantaron el imponente Etemenanki, el sigurat más alto de la historia en honor a Marduk. No es difícil imaginar la impresión que les hubiera causado a los judíos. Por eso actualmente se cree que fue este sigurat que inspiró la leyenda de la Torre de Babel que aparece en la Biblia. Recordemos que por estas épocas la ciudad judía era muy pequeña y modesta. Si quieren ver un documental que explora la... A ver, jóvenes, ¿han escuchado ustedes acerca de la Torre de Babel? ¿Lo han leído alguna vez? ¿Lo han visto? ¿O les han contado de repente en el colegio? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Sí? La Torre de Babel es una historia, chicos, basada en la esclavitud, ¿no? En la cual los hebreos o los judíos fueron llevados a un lugar donde los mandaron a construir una torre. Pero ¿por qué llamamos torre? Te comento algo. En arquitectura, las torres no existen en el periodo de Mesopotamia. En Mesopotamia habían sigurats, que no tienen nada que ver con una torre. Pero se sabe que en la Edad Media, cuando los caballeros cruzados llegan a Irak, buscando, ¿no?, a Saladino y a los otros musulmanes para matarlos, llegan a la ciudad llamada Babel y encuentran grandes ruinas. Eran las ruinas del Sigurat de Babel. Pero como en Europa se creían los sabelotodos, pero no conocían de los Sigurats, ellos dijeron, son restos de una torre. Y en realidad eran los restos de un Sigurat. De ahí nace la historia de la Torre de Babel, que sería destruida por la ira de Dios. No, bueno, y eso es parte de la religión. Cada quien cree o no. Bueno, en lo particular, yo sí creo. Soy uno de los pocos profesores de historia o de sociales, católico, apostólico, romano, practicante. Yo sí creo que existe eso. Yo sí creo en Dios. Bien, vamos a culminar. Ahí está Alexander, listo. Vamos a culminar con lo que es Egipto. Exacto, Rocío. A ver, Rocío, me gustaría que lo envíes de repente para todos, tú mandas por el privado, pero bien. La historia, más o menos, me la ha resumido muy bien, ¿ah? Me dice que según lo que ya ha conocido es que los pobladores de aquel lugar de Babel se creían superiores a Dios, y él se molestó e hizo que todos hablaran lenguas distintas. Gracias, Rocío. Es lo que normalmente sabemos, pero la historia nos ha demostrado que esa historia sí ocurrió, pero no es que Dios nos haga hablar en diferentes lenguas. Yo te dije hace un instante que Babel era una ciudad donde llevaban a los esclavos, y como el segundo imperio babilónico era muy extenso, tenía muchos esclavos, y los obligaban a trabajar en un sigurat, pero como todos eran esclavos en muchos lugares, estos esclavos que aún estaban en el periodo del esclavismo incipiente, conservaban su lenguaje, su idioma. Entonces, los hebreos comenzaron a escribir claro, ellos comenzaron a escribir lo que pasaba, porque los hebreos decían, wow, estamos prisioneros aquí ya varios años, nos vamos a olvidar de nuestras raíces. ¿Sabes lo que hacen los hebreos? Comienzan a escribir, ¿no? Comienzan a escribir su historia, cómo llegaron ahí. Pero ellos habían pasado tantos años ya prisioneros que no sabían cuál era su historia o la historia de Mesopotamia. Porque en esos escritos que hacen los hebreos, más del 50% era historia de Mesopotamia y no la de ellos. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento hay historias como la de Noé,
como la de Moisés, que si tú revisas la literatura mesopotámica, ya existen esas historias. El arca de Noé, el diluvio universal, ya existe hace, bueno, fue escrita 3000 años antes de la Biblia. El arca de Noé fue escrita 3000 años antes de la Biblia. Y no se llamaba el arca de Noé. El personaje principal es Uxtapishte y está en el poema de Gilgamesh. Una pequeña parte del poema de Gilgamesh habla del diluvio. Después Moisés, que fue aventado al río en una canasta, ya lo hemos visto. Es la historia de Sargón. La historia de Sargón es la historia de Moisés. Claro, a ver. Bueno, yo en lo particular no lo veo complicado. Me dicen, profesor, me parece un poquito complicado de explicar porque la religión, cuando la junta con la ciencia, no es difícil de explicar. Hay que saber algo muy claro. La historia es una ciencia social. Para que sea ciencia, tienes que investigar y comprobar la existencia de hechos. Los hechos que hablan en el Arca de Noé sí existen. Los acontecimientos de Moisés sí existen. Y bueno, ahí me dice, profesor, a mí mi catequista me dice que es algo figurativo. No, no es figurativo, es real. Es real. Claro, claro que es real. Esos hechos ocurrieron. Lo que se puede decir que es figurativo o complicado es que la Biblia lo utiliza desde otro punto de vista. Hay que aprender a diferenciar algo muy importante. Un libro de historia es un libro de historia. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia tiene acontecimientos históricos, pero la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro de fe. Es un libro para que tú crezcas espiritualmente, no para que te hagas historiador o ingreses a la universidad, para nada. Entonces, si comenzamos de esa premisa, vas a entender todo. La Biblia no se puede utilizar para aprender historia, porque lo vas a hacer mal. La Biblia es para aprender y conocer de Dios. Pero eso no quita que dentro de la Biblia hayan pasajes históricos, porque sí hay. ¿Bien? Como te voy a repetir, lo que ocurre con Noé, lo que ocurre con Abraham, lo que ocurre con Moisés, con todos los patriarcas, sí ocurrió. Sí pasó. No es figurativo, no es falso, es verdadero. Pero no lo podemos tomar al pie de la letra, porque la Biblia, donde encontramos estos pasajes, no es un libro de historia, es un libro de fe. ¿Ah? Correcto, obviamente. Recuerda que la historia universal es una historia eurocentrista, solamente basado en hechos de Europa y cercanos a Europa. Por ejemplo, Irak y Egipto están pegaditos a Europa, pues por eso, pues no. Irak es el cercano oriente, cercano a Europa. Egipto está al frente. Egipto se llama así porque Egipto es frente al mar Egeo. Egipto significa frente al mar Egeo, Grecia. Claro, porque si lo tomas al pie de la letra, la Biblia ya fuiste, tú no puedes leerlo así. El libro de historia sí, pues. Bien, hay que tener en cuenta eso. Los hechos sí ocurrieron. Chicos, el tiempo no va a quedar corto. Vamos a avanzar un poquito más lo que es Mesopotamia. ¿Y qué traje este fin de semana? El sábado, ¿qué te parece el sábado? Nos podemos, después de la clase de la mañana, en la tarde, nos reunimos nuevamente y acabamos con lo que es el punto de Egipto. ¿Te parece? Egipto y hacemos historia del Perú. ¿Sí? ¿Qué dice? Depende de los chicos. Si veo más de 10 comentarios que me dicen sí, yo con 10 lo hago. A ver, 1, 2, 3, ya mucho ya. Me han dado 20. Listo. Entonces, el sábado me comprometo, yo creo que el sábado no tengo ni un compromiso. A ver. Ya. Perfecto. Entonces, el sábado, miren, el sábado tenemos clases de 8 a 1, ¿correcto? De 8 a 1.
Y luego en la tarde podemos comenzar a las 5 o a las 6. Se los mando ya por el WhatsApp, si les parece. Y me comentes también qué curso te gustaría trabajar ese día, ¿no? De repente historia y un curso más, ¿no? O recuperamos literatura, me dices. Claro, porque el miércoles nos vamos al museo. Ya, perfecto. Lo dejamos para el miércoles. Excelente. Y también su examen está pendiente. Chicos, vamos a ganar el tiempo al máximo. Estamos comprometidos con que tengas el mejor servicio. El miércoles la experiencia es única, chicos. De verdad, a mí me ha encantado ir en el colegio o en la academia a la Casona de San Marcos. Yo fui a la Casona por primera vez cuando ya acabé mi carrera en Villarreal. Y después yo estudié historia pura, donde vamos a ir, en la Casona de San Marcos. Entonces, vamos a ir el miércoles. Por favor, inscríbete una vez. Quiero saber la cantidad, chicos, es solamente hasta el día de hoy. Es solo hasta el día de hoy. ¿Es ya? Sí, Anaí, como te digo, los trámites de ingreso, el ingreso a cada museo o lugar, bueno, en el mes de pasado hubieron promociones, pero ahora es más que todo un trámite administrativo. Ese trámite lo hacemos nosotros para que puedan ingresar de manera libre. No hay que decir que es gratis, porque gratis suena que esto es, no, es un trámite, esto no lo hace cualquier persona. Ustedes no son cualquier persona, ustedes son académicos. ¿Ya? Entonces, la Universidad de San Marcos nos da esa puerta libre, Villarreal también, ¿no? Siempre y cuando no haya problemas de marchas ni manifestaciones, no creo que hagan estos días, pero tenemos que ir, ¿bien? Por favor, sí, me dicen ahí, por eso puedo ir con mi prima, no hay ningún problema, nos mandas los datos mediante el formulario, pero puedes ir con una prima o dos primos, o vas con tu mamá o vas con tu papá. Tampoco me lleves a toda la familia peluche, por favor, porque ya hay, Dios mío, no me mandas meter a papá, mamá, sobrino, tío, al sobrinito, al gato, no. No, está bien. Chicos, niños pequeños no. Niños pequeños no. No me lleves al niño, al engreído de casa. Sí pueden llevar celular. No me lleves a Firulais Pugliesi. Tú llevas a tu perrito, lo van a disecar en San Marcos, o sea, lo van a llevar a la facultad veterinaria y lo van a abrir en 20, yo no sé. A tu gato lo puedes llevar después de mediodía para dejarlo en el parque universitario porque hay como 200 gatos ahí. Chicos, entonces, Rocío, ¿ya conoces al perro vaca? El perro vaca ya murió. El perro vaca era de San Marcos, era la mascota simbólica de San Marcos. En Villarreal también hay una mascota simbólica, y es la tortuga. A ver, denme un segundo, vamos a cortar la grabación, chicos. Ahí nos quedamos, el sábado complementamos con Egipto, hacemos historia del Perú y vemos también lo que es un cursito más, ¿te parece?